El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo porque efectivamente puede ayudar a que esa mesada pensional que actualmente tienen muchos pensionados o a las que están eventualmente por conseguirse o por causarse en el régimen de prima media tengan una tasa de reemplazo mayor que la que normalmente se ha venido utilizando durante los años. Y en específicamente tenemos entonces este análisis sobre la sentencia SL 3501 del 2022 que permitió que efectivamente se pueda acceder a ese monto máximo de pensión de vejez con un 80% del IBL, cosa que eventualmente antes o por mucho tiempo efectivamente no se podía hacer y las pensiones en su mayoría quedaban en un promedio dentro de los 72 y 75% en tasa de reemplazo. Pero ¿por qué es importante este cambio de postura de la Corte y por qué eventualmente genera que muchos de los pensionados actualmente puedan volver a revisar sus resoluciones de pensión y eventualmente puedan obtener una reliquidación por demás, una reliquidación retroactiva? Trayendo o dando o reiterando el postulado, y es que efectivamente la pensión, al ser un derecho eventualmente irrenunciable e imprescriptible, podrá reclamarse en cualquier tiempo, no importa el periodo efectivo de pensión. Es decir, de alguna forma, el pensionado actualmente puede reclamar, puede volver a reclamar independientemente del periodo que haya pasado. Entonces, la primera pregunta que normalmente nos hacen mucho los clientes de nuestra área es a quién efectivamente beneficia esta nueva postura de la Corte. Y tenemos, por decirlo así, dos grupos importantes. El primero es obviamente esas personas ya pensionadas que ya tienen una resolución de pensión por parte de Colpensiones, donde en uno de los apartes de esa resolución se establece una tasa de reemplazo específica. Y esa tasa de reemplazo específica es la que determinó eventualmente el monto que en este momento están disfrutando y que han venido efectivamente disfrutando en virtud de esa pensión o esa causación de la pensión en el régimen de prima media. Esos pensionados les es útil esa sentencia porque va a permitir que incrementen eventualmente esa mesada pensional en virtud de esta postura. Y también servirá sin duda alguna a los que están próximos a pensionarse, quien además efectivamente de solicitar su derecho, ya al tenerlo causado, recordemos que efectivamente el periodo o la edad que se exige en el régimen de prima media es 57 para mujeres, 62 para hombres y un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Entonces, adicional a que efectivamente puedo solicitar nuevamente mi derecho, bueno, nuevamente por primera vez el derecho, puedo insistir en que ese cálculo eventual de la pensión va a tener la posibilidad de usar esta sentencia, que quiero recordarles cuál es, la SL 3501 del 2022, para que cuando efectivamente se me liquide por primera vez esa mesada pensional, se permita esa liquidación conforme a esta postura del 80%. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Lo segundo es que este cambio eventual de postura, y como nos lo va a explicar la doctora Natalia posteriormente, se debe a unos principios mínimos que ha mantenido el sistema de seguridad social desde la ley 100 del 93. Y estos están expresamente dichos efectivamente en el artículo 2 de esa ley 100 del 93, que por así decirlo constituye toda la base del sistema pensional como lo tenemos ahorita. Y hay varios principios: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Todos ellos sustentan o establecen las bases de lo que va a ser nuestro sistema pensional y siendo las bases de nuestro sistema pensional, permite que cualquier operador jurídico siempre tienda a efectivamente revisar los principios cuando intente eventualmente interpretar una norma jurídica. Y eso es básicamente lo que pasó con esta parte de este cambio eventual de postura, porque hacen un análisis muy, muy juicioso sobre el efecto eventual de los principios y cómo a través del tiempo, antes de esta postura, se había efectivamente considerado un tipo de discriminación, un tipo de diferenciación injustificada para personas que eventualmente tuvieran una cotización superior a las 1.300. En especial, quiero mencionar el artículo 6 de la Ley 100, donde establece efectivamente cuál es el objetivo
del Sistema de Seguridad Social Integral, y en sus primeros 3 apartes siempre pone de presente el adjetivo garantizar las prestaciones económicas y de salud a los que tengan una relación laboral con capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema, garantizar obviamente los servicios sociales de la presente ley y garantizar la ampliación de la cobertura. Este punto en los objetivos efectivamente de la ley 100 permite manifestar que siempre su objetivo principal será garantizar la prestación del servicio y la prestación en efecto bajo el principio o los principios que efectivamente estuvimos revisando. Y el artículo 12 establece, como ustedes ya lo saben y si son plenos seguidores del Facebook Live, efectivamente establece 2 regímenes de sistema de seguridad de pensiones. En este caso tenemos el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, que es el que administran efectivamente los fondos privados. Para hablar de régimen de prima media nos podemos referir en este momento al único administración de régimen de prima media, por lo menos del derecho común, y es Colpensiones. Actualmente es Colpensiones. Establece entonces también esa ley efectivamente cuáles son las características de ese régimen de prima media con prestación definida, y efectivamente establece que primero es un régimen solidario. Lo segundo es que los aportes de los afiliados y su rendimiento pues constituyen como un fondo común de naturaleza pública que garantizará el pago efectivo a cada uno de los afiliados cuando generen su derecho pensional. Y para concluir, también establece que efectivamente el monto de la pensión, la edad y la jubilación y las semanas mínimas no cambian eventualmente al arbitrio eventual de la administradora, sino que están regladas efectivamente ley 100 y ley 797 para estos efectos, y que efectivamente el Estado garantizará el pago de todos los beneficios. Entonces hay que entender que efectivamente estos son como los pilares eventuales del sistema de seguridad social que establecerán cualquier tipo de reconocimiento pensional. Entonces, para entender cuál es el ámbito de aplicación y la importancia de esta sentencia, es importante saber cómo pasaba antes o qué pasaba antes, y eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Primero, tenemos entendido que el régimen de prima media efectivamente nos exige un mínimo de tiempo de semanas de cotización y para efectos del disfrute, efectivamente también una edad, ¿cierto? La pesada pensional eventualmente en el régimen de prima media se liquidará teniendo en cuenta lo que resulte más favorable entre los 10 años o el promedio de los últimos 10 años de cotización o toda la vida laboral en el evento que fuere más favorable. Circunstancia que aquí de pronto les pongo la cuñita, y es que muchas personas la reliquidan no con su forma más favorable, por lo cual es muy importante que cada resolución esté revisada por una actuaria que nos sepa establecer cuál es el punto más favorable de pensión, porque ahí normalmente también suelen equivocarse las administradoras. Y entonces, con esas bases de lo que será el reconocimiento pensional, se tenía pensado inicialmente que el tope máximo que se estableció para efectos de reconocer una tasa de reemplazo eran las 1.800 semanas. Es decir, aquella persona que cotizaba más de las 1.300 solamente alcanzaba un incremento eventual en su tasa de reemplazo si alcanzaba hasta las 1.800. Si una persona eventualmente generaba más de esas 1.800 semanas, no, por decirlo así, se consideraba, para entendimiento de todos, se consideraba que esas semanas adicionales, por ejemplo, unas 2.000, 2.100, no generaban un impacto lo que sería la mesada o el monto de la mesada pensional, ¿cierto? Por lo cual, entonces, esas mesadas, esas semanas eventualmente se podrían considerarse, se perdían, no tenían un efecto positivo a pesar de que la persona o el afiliado continuaba vinculado o de alguna forma continuaba cotizando, creyendo en muchos de los casos que a mayor número de semanas, pues mayor iba a ser la pensión. Esto tenía en cuenta, claro que sí, una fórmula eventual que utilizan las administradoras, donde es una fórmula de algún tipo decreciente, donde efectivamente se determina un punto de partida de esa tasa de reemplazo y conforme a un número de semanas posteriores se incrementaba un poquito más esa tasa. Sin embargo,
tendía a ser decreciente en el punto efectivo en que si el monto eventual de la cotización era alto, permitía de alguna forma que ese 80% nunca se alcanzara, sino que se quedara en los límites que les comenté ahorita, del 72, 73, incluso un poquito menos. Entonces, antes de esa sentencia, se había respetado esa disposición, que lo que generaba en consecuencia era que efectivamente cualquier cotización posterior a las 1.300 no se computaba para efectos de esa tasa de reemplazo. Entonces, lo que hacía mucha gente es que, pensando en sus 2.100 semanas, mucha gente me decía, he cotizado toda mi vida, casi 45 años, 42 años de trabajo, ha sido completamente absoluta mi disposición para el trabajo y mi capacidad de efectuar aportes. Pues efectivamente se daba cuenta que esas cotizaciones no sumaban efectivamente a esa tasa. Y esas cotizaciones posteriores tampoco las devolvían, es decir, no es que yo pueda decirle a la administradora, como yo estoy con la tasa hasta las 1.800, eventualmente reconózcame esas 200 que cotice de más y que usted no me está teniendo en cuenta para la pensión. Entonces también era un asunto que resultaba ser muy difícil comúnmente de explicar a los clientes, pero que así estaba establecido en ese momento. También, efectivamente, la base de liquidación era controlada efectivamente por esta fórmula decreciente, con el objeto de que efectivamente las personas eventualmente no incrementaran de alguna manera injustificadamente su base salarial para efectos de obtener una mejor pensión, pero a su vez también se limitaba con esta interpretación en esa fórmula decreciente la posibilidad de la tasa de reemplazo. Entonces, lo que se veía eventualmente era como una limitación de doble vía que permitía o que pues, le permitía a esas administradoras y generaba que los pensionados obtuvieran pensiones mucho menos favorables a las que realmente tuvieran derecho. Entonces, bajo esta limitación, lo que empezó efectivamente a generarse en concepto también de la Corte, que ahorita la doctora Natalia hará un análisis mucho más extenso, lo que empezó a generarse a través de la Corte con esta interpretación es que efectivamente se estaba castigando a los pensionados poniendo esta eventual limitación en ambas variables, tanto en el IBE, ingreso base de liquidación, y como en la tasa de reemplazo. Y efectivamente eso generaba una afectación económica en el afiliado que se iba a pensionar con un valor mucho más bajo. Y efectivamente ese nivel de castigo, por así decirlo, se veía más grave, por así decirlo, en personas que efectivamente tuvieran un mayor nivel de ingresos, porque efectivamente ese factor diferenciador y esa tasa decreciente los terminaba afectando de manera importante. Efectivamente, el deber eventual que tenía la persona de seguir cotizando y efectivamente de generar su aporte adicional, generaba adicional otro perjuicio, porque es una persona que con la intención eventual es mejorar su pensión, no veía una retribución por parte de la administradora y castigando a su vez la correlación existente entre el derecho al trabajo y la seguridad social, y es todo el esfuerzo que yo hice como trabajador para generar esas semanas adicionales, no se tiene en cuenta alguna cuando yo me voy a generar mi derecho pensional, ¿cierto? Repito, eso es aplicable con personas que efectivamente tengan más de 1.300 semanas y que incluso alcancen más de 1.800 semanas para efectos de revisar cómo se calculó en su caso la mesada pensional y cómo se puede reliquidar. Dice la Corte cuando cambia de postura, cuando empieza a cambiar la postura, que efectivamente lo que se está castigando de alguna forma es la posibilidad de tener un trabajo productivo y una permanencia en el empleo. Y ahí es donde liga eventualmente el derecho a la seguridad social y al trabajo, porque al no existir eventualmente una limitación real, es decir, una limitación en la norma específica de la 797 y de la ley 100, no existía efectivamente razón para que las administradoras siguieran cotizando aplicando esa fórmula decreciente como lo venían haciendo. Ello entonces, concluyó la Corte, era una barrera bastante injustificada de obtener efectivamente ese porcentaje de reemplazo y
efectivamente da como resultado unas pensiones o un montón de pensionados a través de los años con unas mesadas pensionales muy, muy, muy bajitas. Adicional a que efectivamente la Corte, y en virtud de los principios que mencioné ahorita, mencionó que mantener esa interpretación efectivamente constituía algún tipo de discriminación, algún tipo de diferenciación injustificada, ya que, por ejemplo, los pensionados que no alcanzan al salario mínimo, a eso sí se les reconoce eventualmente, incluso con el 100% de su base de cotización, lo cual entonces haría otra de las distinciones que no tienen asidero jurídico y no tienen expresamente en la norma una posibilidad. Bajo esa lógica, entonces, repetir que efectivamente tanto los pensionados como los no pensionados tienen derecho a insistir efectivamente por este derecho, y ya la doctora Natalia va a hacer un análisis mucho más extenso sobre qué dijo efectivamente la Corte y cuáles son las probabilidades eventuales de la acción, qué acciones debemos impetrar para obtener este cometido y cuáles serían las pretensiones eventuales de un proceso judicial en caso de que ustedes lo quieran iniciar. Por último, invitarlos que nos consulten. En asuntos pensionales suelen haber muchos mitos, por así decirlo, que implican eventualmente perjuicios o desconocimientos. El cálculo eventual actuarial de tu pensión, si está actualmente cursándose, es muy importante para yo saber si efectivamente podría lograr un valor adicional. Si yo eventualmente con un cálculo puedo obtener 300, 400 mil pesos más de mesada pensional con efectos retroactivos, eso sin duda en este momento y en esta coyuntura va a impactar bastante tu vida. Entonces, lo importante es que no te quedes con la duda y que efectivamente revisemos tu resolución y que si estás pronto efectivamente a reclamar, reclames bien. Y en este punto quiero hacer una precisión, y es que cuando uno reclama un derecho pensional, lo reclama con lo básico, sin tener muy en cuenta cuáles son los otros beneficios que ha establecido en manera jurisprudencial la Corte. Y bajo una eventual demanda, yo tengo que reclamar bien mi pensión para poder efectivamente alegar algo ante la justicia constitucional, ante la justicia contencioso administrativa o ante la justicia ordinaria laboral. Y bajo ese precepto, entonces, lo ideal es que esa solicitud de pensión esté efectivamente estudiada y que el escrito final que yo pase cuando decida pedir mi derecho esté completamente sustentado para que la mesada pensional que nos llegue sea la mejor posible. Realmente sí hace la diferencia un buen escrito, un buen análisis, un buen cálculo para efectos de la pensión, que irnos solamente con los datos básicos que efectivamente nos pide Colpensiones, que pues en teoría son unos formularios muy sencillos, pero hay que entender que las administradoras nunca van a ir a calcular lo más ni los derechos eventuales que están discutiendo, sino que van a ir por efectivamente lo básico, lo mínimo que establece la ley ante la falta de reclamación del afiliado y el futuro pensionado.